Bienvenidos a Cultura Poética, el podcast donde semana con semana estaremos platicando sobre cine, literatura, temas de interés, para que te hagas el intelectual en las fiestas y te digan, no mames, ese güey sabe un chingo. En las conversaciones Excelente. día al día digas, intelectual, ese morro es un intelectual. Entonces de eso vamos a hablar en este podcast. Nos van a escuchar a un servidor, Rodrigo Cifuentes, y Luis Montejo, Buenas noches. debatir sobre películas, libros, obras pictóricas y demás cosas que se nos ocurran para esos momentos de elevador y que la gente diga, ya saben, ese güey es muy listo. Entonces, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tener de invitado a Carlos Villafaña, un muy buen amigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, agradecido que me hayas invitado. Él también ha hecho videillos de viajes. Y haciendo pendejadas con las personas. Creo que por eso me invitaste, ¿no? Exacto, para que esto esté divertido. Vamos a hablar, estamos desde la ciudad de Monterrey y Luis Montejo desde Chiapas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues acá estamos en Tuxtla, la capital. Y pues todo bien, todo tranquilo. Carlos, buenas noches, bienvenido al Buenas programa. noches, Luis. Mucho Qué gusto. bueno que estás acá. Y vamos a conocer, vamos a charlar. Que estén bien. Ok. Bueno, en lo personal me alegra mucho poder estar aquí entre amigos, platicando, echando la plática, como lo hacemos en nuestras pedas filosóficas en algunas ocasiones. Entonces, no sé, ¿tiene Fíjate algo que más? eso es lo que estaba pensando, o sea, que no nos va a costar tanto, porque prácticamente es lo que hacemos cuando salimos ahí a platicar, güey. O sea, es lo mismo, el proyecto es parecido. Entonces está chido, güey. Me gusta la idea. Exacto, vamos a estar aquí entre cuates, como platicamos, yo creo que cualquiera, donde estamos ahí pedillos, ya saben, y decimos, yo vi tal película, yo vi tal cosa, y se arman pues los debates, ¿no? Porque en realidad los hombres no hablamos de mujeres en No, las no, pedas, no. en realidad nos estamos rompiendo la madre porque Dragon Ball Z es mejor que Dragon Naruto. Ball, que Naruto, exacto, y eso es lo que platicamos, De las cosas importantes de la vida. exacto. Entonces, ¿algún comentario, Carlos, antes de que iniciemos ya el No, tema de hoy? dale. ¿Qué andamos iniciando? Arrancando. Entonces, sin más, comencemos. Esto es Cultura Poética. El día de hoy estaremos platicando sobre un tema que en lo personal nos encanta. Es de algo de lo que últimamente hemos estado platicando con Luis, a Carlos no tanto, no sé qué tan fan sea, pero ahorita vamos a ver. Carlos no sabe de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de cine de culto. Puta, no, ya va, yo más, no sé. ¿Te gusta el cine, Carlos? Sí, ¿Qué películas son tus favoritas? las de Avengers. Todo eso de acción. Ok. Excelente, Todas sus... Bueno, Eso.
¿Sabes qué es el cine de culto? Sí, ser más culto, ¿no? Como su nombre lo dice, ser más intelectual para que me digan, ah, ese güey sabe de películas. Ok, Que no te es... digan una, no sé, que te enseñen algo, ¿no? Oye, tengo un mensaje. ¿Conoces alguna? No. Por eso estoy aquí, para que ustedes me digan. Ah, Ok, usted cree que sabemos, güey. Usted cree que sabemos de lo que estamos hablando. exacto, aquí nadie sabe lo que estamos hablando, aquí no estamos hablando que le sabemos, así que Ok. no hay problema. Jugando las vergas. Exacto, Creo que debemos dejar en claro eso, ¿no? O sea, ni tú ni yo somos expertos en cine, no sabemos un carajo, pero nos gusta opinar y nos gusta vernos interesantes sobre algunos temas que absolutamente somos unos ilustres ignorantes. Sí. exacto. Entonces vamos a hablar de temas de los que no sabemos, pero que debatimos porque así somos. Ok. Porque a veces no sabemos de economía, pero decimos el PIB se debe repartir entre todos. Sí, o es culpa del gobierno que estemos pobres. Exacto, Exactamente. igual debatimos y no pasa nada. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, tema es cine de culto, el séptimo arte, así le llaman al cine. Ricciotto Canudo es un dramaturgo futurista. Él llamaría al cine como el séptimo arte porque decía que era donde confluían las 6 artes del Renacimiento, ¿no? Es decir, en ese tiempo teníamos la danza, la arquitectura, la música, la escultura, la pintura, la poesía, y todo esto conectaba en el cine. En el cine teníamos todo esto, ¿no? Por eso se llama el séptimo arte. Conectan a todos. Exacto, entonces se vuelve una manifestación artística de la influencia social que se vive en el momento, ¿no? Y creo que eso lo hemos visto en el cine siempre, no sé qué opinas, Luis. Creo que siempre vemos, o al menos en la academia, nominadas películas que tienen que ver con el entorno social que se está viviendo, ¿no? Así vemos, por ejemplo, Claro. Sí, claro, recordemos que el arte es una forma de expresión de cómo el artista concibe la realidad. Entonces, me gustaría puntualizar, Ricciotto Canudo decía que el cine como tal era un arte plástica en movimiento, porque recordemos que en ese tiempo el arte se dividía en dos partes, ¿no? O sea, todo el arte observable se dividía en dos tipos, las artes plásticas y las artes visuales. Lo que hacía diferente una de la otra era que, por ejemplo, las artes plásticas tú las puedes plasmar y va a perdurar por mucho tiempo. En cambio, las artes visuales, no, las artes visuales tienes que estar tú presente, como es la danza, como es el teatro, donde tienes que verlo para ser partícipe de la observación de ese arte. En cambio, las artes plásticas podrían ser plasmadas como en las pinturas, los monumentos, todo ese tipo de cosas que se podían crear y iban a perdurar, como la arquitectura que fue muy grande durante toda la Europa antigua. Y entonces por eso decía él que el cine iba a ser eso, una arte plástica, porque iba a ser plasmada y tú ahorita en 2020 puedes ver una película de 1920 o 1940, entonces sin tú estar presente durante su producción, era lo que diferenciaba, la diferenciación que él hizo en este tiempo. Ahora, el cine tienes razón, el cine es una expresión de la realidad, de cómo el artista concibe la realidad y eso es lo que lo vuelve bonito, lo vuelve llamativo y por eso se considera un arte. Exacto, entonces el cine se convierte en esa expresión, ¿no? De todo lo que está ocurriendo, de todo lo que vemos, como dice Luis, un arte en movimiento en el que yo no necesito estar precisamente donde está ocurriendo, pero puedo apreciar pues todo esto que hay, ¿no? Sin embargo, años después surge la televisión y cuando llega la televisión empieza a ser el cine relegado a un segundo plano hasta casi finales de los 60 aproximadamente, por lo que la industria estuvo a punto de irse a la bancarrota. Es decir, nos fuimos quedados sin cine por la televisión, por culpa de la televisión, ¿no? Gracias a Gran Nixon en los Estados Unidos, hace por ahí unas reducciones fiscales y con eso el negocio pues sobrevive la crisis y por eso se siguen habiendo industrias de cine. Entonces, al final de los años 60, algunas pequeñas películas independientes, como fue El Graduado, no sé si ya han tenido la oportunidad de verla. No veo películas.
Bueno, No, como el graduado no. se convierten en éxito sorpresa porque conectan con ese espíritu rebelde que tenían pues en los años 60, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros papás eran espíritus rebeldes, ellos no se dejaban dominar por la sociedad, ellos peace and love, ya sabes. Entonces eran lo que son los baby boomers y ellos pues demandaban algo más grande de lo que ofrecía la TV, ¿no? Buscaban espectáculo, buscaban violencia, buscaban drogas, buscaban sexo, que se viera lo que realmente se vive, ¿no? Así es Fue como una época de como liberación, ¿no? Fue como una época de liberación, de un cambio de paradigma de lo que se traía, porque recordemos que igual tanto Estados Unidos como Europa venían saliendo de asuntos bélicos, ¿no? De hecho, en lo que tú mencionas, que el cine decae por la televisión, también afecta a la guerra, porque para 1940, que fue la cumbre de la Segunda Guerra Mundial, ni Europa ni Estados Unidos estaban produciendo películas. De hecho, es la época del cine de oro mexicano por la falta de producción en el norte de películas. Entonces, el cine mexicano abarca un gran escenario durante esa época y se comienza a comercializar producto de calidad mexicano, tanto en el mercado interno como a toda Sudamérica, que nos unía el lenguaje. Y pues sí, es interesante ver que el cine mexicano está de 1930 a 1960 y de 1960 el cine estadounidense comienza a surgir, comienza a renovarse y es lo que tú mencionas, ¿no? De esta nueva búsqueda de la libertad en distintas fuentes, ya sea factores sociológicos, como también muy dados a la ética y a la moral, que en ese tiempo sufría una transformación enorme alrededor del mundo. Exacto, también vemos que es los años 60 donde viene el consumo de LSD, de drogas, viene esta etapa en la que empiezan a liberar la mente, liberarse el tercer ojo, ya sabes, y dices, exacto, Lo normal. exacto, empiezan ahí los viajesotes y digo, pues yo quiero eso, ¿no? Yo también quiero verlo plasmado en las películas, todo lo que yo veo cuando consumo esto, y en esa época liberadora de decir, a mí nadie me va a oprimir, y así nace entonces llenando ese vacío artístico, por así decirlo, aparecen guionistas, directores y productores que terminan formando lo que es el nuevo Hollywood, ¿no? Aparece, no sé, un Coppola, aparece un Scorsese, no sé, hasta George Lucas, ¿no? Con Star Wars. Sí, claro, claro. Ahí fue el inicio de todos esos grandes. Exacto, entonces esta nueva generación de directores, productores y demás glorifican lo que es la cinematografía, empiezan a glorificar lo nuevo y no lo que hacían sus predecesores, que era simplemente reproducir ahora de forma visual y en movimiento una obra de teatro o un libro, ¿no? Un libro. Exacto, estos visionarios decían, vamos a apostarle a historias nuevas, a hacer el cine más original y más bello, ¿no? Y empieza a llenar este vacío en la sociedad, ¿no? Pensaría en Harry Potter. Exacto, antes se hacía eso, reproducían libros, pero en lugar de en esta nueva generación dice, vamos a hacer historias nuevas y vamos a meterle superhéroes también. Vamos a meterle a guión. Eso pasa. Exactamente, vamos a meterle superhéroes. Sí. Exacto. Entonces así surge lo que llamaban, o lo que se llama el cine de autor, que es como un predecesor o parecido al cine de culto, ¿no? Este cine de autor surge a mediados de los 60s, a mediados de los 60, entonces llega una nueva forma de hacer cine, llega el señor Steven Spielberg y nos llega te suena la de tan 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 tan. Te suena una musiquita así, que son latidos del corazón al revés y que estás ansioso y pegado a la pantalla, ¿no? Sí. ¿Recuerdas qué película es? Bueno, llega de Steven Spielberg a mediados de los 60, llega Tiburón. Llega la película de Tiburón, que de repente es un bombazo en el cine, y Tiburón termina por darle fin
a ese nuevo Hollywood que fue tan cortito, que fue de inicio de los 60 a mediados de los 60, ¿no? Cuando llega Tiburón, la industria, el capitalismo, como siempre, destructor, se da cuenta que ahí hay varo, que le puede invertir al cine y que puede obtener muchísimos recursos, ¿no? De ahí siguieron con la Anaconda. Ándale, y Godzilla Sí. y demás. Y, King Kong y todo. y empiezan a decir, puedo invertir en escenografía, puedo invertir en mejores cámaras, puedo invertir en buenos actores, voy a recaudar millones de dólares, aunque no le invierto al guión. Es decir, quiero algo que la gente vea y que sea más visual. Exactamente. Y ahí llegan los llamados blockbusters, ¿no? Y digamos que ahí empiezan a existir ya así como tal las películas de culto, ¿no? En palabras de Rubén Lardín, dice que eran como encontrar dioses paganos que bailan cuando el baile era condenado. Entonces eran las películas de culto, no se caracterizan porque son grandes películas, ¿no? Es decir, no son buenas ni malas, simplemente son películas que transgreden, que dicen lo que nadie dice en la sociedad actual y que se demuestran hacerlo, ¿no? Es decir, esto es mi arte, esto es lo que está pasando, lo que nadie quiere que digamos, lo vamos a decir. Y esas son las películas de culto y se llaman de culto porque como tal, ¿a qué te viene la palabra culto? que fue lo que... No sé. ¿Qué es un culto, güey? ¿Es un culto, güey? Algo que lo que estás creyendo. Exacto, entonces la gente empieza a glorificar y a decir, a rendirles tributo. Es como un reconocimiento. Es un reconocimiento a la obra, ¿no? Sería eso, un reconocimiento pleno y decir, no, hombre, esa obra, como tú mencionabas, transgredió alguna situación social, entonces adquiere cierta relevancia. Pero también fíjate que, o sea, por ejemplo, la palabra de transgredir, el acto de transgredir, también no tiene que ser tan chocante. Es decir, no vas a poner algo asqueroso, por ejemplo, que transgreda, pero que no impacte socialmente. Entonces yo creo que el cine de culto tiene esa característica, que impacta a la sociedad, que tira un dogma o que contrarresta alguna creencia que se tenga muy fijada. Entonces ese cambio brusco es lo que genera que esa obra se vuelva tan reconocida, tan venerada, que podamos llamarle de culto. Exacto, entonces llegan, tienen que generar un impacto social, un impacto incluso en los gobiernos, ¿no? La primera película de culto, no recuerdo exactamente el nombre, lo investigaré y se los pondré en la edición. La primera película de culto incluso fue prohibida en el mundo y se quemaron las copias y nada más sobrevivió una. Y esa película entonces era realmente adorada y venerada porque era la única que existía. Y así. La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Sí, está buena, ¿eh? Está buena. Y fue el gran Mel Gibson. Sí. Entonces llegan a ser prohibidas, difíciles de encontrar, hasta incluso sagradas, ¿no? Por lo mismo. Y aquí va un debate, o algo que yo igual platicaba con un amigo, es, ¿qué tanto podemos tener cine de culto en la actualidad? ¿Qué tanto podemos decir el cine que se hace actualmente puede ser de culto? Porque las cosas han cambiado actualmente, ya que antes pues tenía que pasar mucho tiempo para que una película fuera famosa o adquiriera relevancia, o tenía que tener un muy buen vendedor, un muy buen marketing para que llegara a todos, ¿no? Porque si no quedaban en el olvido. Entonces encontramos con una también, yo siento actualmente una devaluación del cine de culto. Es decir, a veces hay una nostalgia por mantener como lo mainstream, como que las modas, y el cine de culto de una u otra forma ha llegado a ser moda, ¿no? Entonces está de moda el cine de culto. Entonces, si está de moda el cine de culto, ¿qué tan de culto es? Si lo estoy haciendo por moda y las películas de culto deben romper las modas. Sí, resulta algo contradictorio, ¿no? Porque, o sea, si está de moda, no es algo que transgreda, es algo que simplemente ya es aceptado por la mayoría.
Entonces, definir actualmente el cine de culto, yo creo que estamos muy pronto. Es decir, una película que se hizo hace 2 años, no sé qué tanto impactó realmente a la sociedad. ¿Cómo podemos saberlo? Esperando el tiempo. Yo creo que esa es la razón por la que las películas de culto tardaban tanto en ser reconocidas como de culto. Porque una película que se hizo en 1970, su impacto real, y cuando tú ya viste a la sociedad desde una perspectiva más lógica y a ese tema con una coherencia, era 10 años después o 20 años después. Entonces yo creo que las películas actuales me limitaría mucho en decir que alguna pueda ser de culto, al menos de 5 años para acá. De 5 años para atrás igual y hay alguna que ha marcado la diferencia, pero no se me viene ninguna a la mente. O sea, las que se me vienen a la mente son por ahí del 2001, 2002. En esa época tal vez vimos algo un poco más fresco y más libertador. Sí, exacto, o sea, pero por ejemplo, ¿no dirías que Tarantino es un director de culto? Sí, ¿Es un sí, por director supuesto. actual? ¿Qué, Sí, qué sí, tanto pero es pues, por moda? O sea, Tarantino hoy yo creo que es de los directores más famosos y entonces, y es muy solicitado, y es muy solicitado. Y fíjate que no solo personas que hayan conocido sus obras desde antes, pues si tú hablas con un joven de 16, 17 años, ya ubica a Tarantino, porque es muy famoso. Pero ahora, él como tal, yo lo considero un director de culto, pero las obras que está sacando actualmente, ¿deberíamos llamarlas de culto? ok, o sea, Once Upon a Time in Hollywood podría ser Estuvo buenísima, que está buenísima, ¿eh? Es una muy buena película, de hecho me que, encantó. que hay que Pero, tocar. ¿qué se transmitió en la sociedad? Bueno, habría que esperar entonces, lo que hace de culto una película diríamos que es el tiempo más el impacto que pudo generar. O Yo sí, siento que es una, el siento que tiempo es nos da una el combinación, impacto. siento que es una combinación de eso, del tiempo para poder ver cuál fue el impacto real en la sociedad que produjo. Es lo que, es a mi parecer un concepto un poco más coherente. Ujú. Otra característica que tenía el cine de culto era que era de difícil acceso. Entonces, actualmente el Internet también ya ha quitado ya esa característica quizás, ¿no? Podemos simplemente googlear, entramos a YouTube y encontramos cualquier película prácticamente, ¿no? Con subtítulos y demás, ¿no? Cosa que antes no ocurría. Sí. ¿Se te viene a la mente alguna película a ti, Carlos, que hayas dicho, esta película me impactó? Sí, la de The Wild. Es un güey que tiene una vida normal y de repente dice, ya no quiero seguir con la misma rutina, la misma monotonía, entonces agarra su mochila y se va a Alaska. Entonces se desconecta de todos y se va él solito, le dicen, y de repente quiso volver y pasaron cosas y mejor veanla, no las voy a spoilear mucho, pero sí es Sí, una exactamente, ya me iba a contar el final del cabrón. No, pero sí, es una muy buena película, ¿eh? Es una igual de mis favoritas, pero y sí es muy buena, pero no sé si toda la gente podría considerarla de culto o transgresora, aunque sí impacta. O sea, el mensaje está un poquito fuera de lo cotidiano. Y concuerdo con él en que hay como que necesita un sacudidón en cuanto al sentido de la vida y todo eso, Ujú. pero pero me limitaría a decir, bueno, tengo que leer más críticas de gente que sí sepa, no como nosotros, para poder decir, bueno, ¿es de culto o no? No, es de culto. Ese es otro punto. Cada quien podría tener su lista de películas de culto, ¿no? Exacto, igual, eso es lo que se me venía a la mente también, de que es muy personal. O sea, yo puedo tener las películas que yo considero de culto y tú las tuyas, pues. Exacto, o Y sea, hay otras que ya por remembranza popular y por lo que se dice, ya tú las aceptas como de culto y si siquiera haberla visto. Y ya cuando la ves, dice, ah, no, pues sí, por eso la consideran de culto estos reyes. Pero sí son pocas, ¿eh? No son exacto. tantas. O sea, pero, o sea, yo podría agarrar la mierda de Jackie Jill de Adam Sandler y Está decir, chida esa. y decir, no, Carlos.
Y podemos decir, bueno, Carlos que dice que está chida, puede agarrar. Un 7 más o menos. Sí, sí, está entretenido. Qué amor. Igual ¿cómo es? La de los niños. Son como niños. Son como niños, también está. Bueno. Eso es de culto. Exacto, o sea, Carlos puede agarrar y decir, Adam Sandler es mi director de culto. Puedo decir, el mejor director de culto. Podría ser, pero ahí también va el peso de la sociedad. ¿Cuántos de las personas normales, no como Carlos, dirían eso? Es que ya que no es buena, Carlos. Sí, o sea, no, tampoco te mames en poner un ejemplo. Bueno, películas de culto favoritas, Luis. Pues yo me iría con los clásicos. La Naranja Mecánica. Okay. La Naranja Mecánica, güey, o sea, impactó, fue buena, tiene una muy buen guión. En la época que surgió, realmente tuvo un desenlace bueno. Si tú analizas la historia, si tú pones La Naranja Mecánica en Wikipedia, y ahí puedes informarte de lo que sucedió realmente con la idea que trajo a la sociedad. Y un poco más reciente, Donnie Darko. Donnie Darko se me hizo muy interesante. O sea, no me pude despegar de la pantalla. Fue así de, güey, ¿qué está pasando? Y cada vez me confundía más. Y eso es lo chido, de que transgredió esa versión de la realidad que muchas veces es difícil de tocar. Puedes tener una muy buena idea, pero no una muy buena historia. Y yo creo que Donnie Darko entrelaza las dos cosas. Una muy buena idea y una excelente historia y un excelente desarrollo. Exacto. Pues, tú, Rodrigo, ¿qué opinas? ¿Cuáles películas te pondrías? Pues fue el Dark, ¿no? De su tiempo. ¿Has visto Dark? ¿La serie? Ajá. Sí. Bueno, ¿has visto Donnie Darko? No. Bueno, pues mucho mejor es Donnie Darko. Te habla de viajes en el tiempo. Es una película que la tienes que ver 3 veces y cada vez le entiendes algo diferente. Como la de Focus, más o menos. De Will Smith. Mejor. Muy recomendable, muy recomendable. Qué bueno que mencionas eso. Yo creo que todo lo demás que ha venido de 10 años para acá, en un sentido como Dark, como ese tipo de series que te plantean dimensiones paralelas y todo eso, ya se había marcado en películas así como la de Donnie Darko, o como estos güeyes del espacio, o sea, me fue el nombre ahorita, no recuerdo ahorita el nombre, pero por ejemplo, este tipo de películas ya trataban temas así, y es muy bonito ver en la actualidad cómo retoman esas ideas clásicas y ya publican algo que llama mucho la atención, como está sucediendo con la serie de Dark, que es alemana. Muy interesante también. Bueno, pues Donnie Darko está en YouTube, entonces ahí la pueden ver, está en español, ahí la pueden encontrar. Está creo que en 720, güey, es 720 píxeles, güey. Entonces, la podrías conseguir por otro lado con mejor calidad, mucho mejor, porque sí vale la pena. Sí, vale. Exacto, pero pues ya, lo que les decía, no hay pretexto, ¿no? Vamos a encontrar donde sean. Para mí, Pulp Fiction, película de Tarantino, director de culto que mencionamos, que también en su momento creo que la rompió, juntaba cosas, diferentes historias que a la vez se entrelazaban, algo que le mama a Tarantino hacer. Y creo que es una película que si no la han visto, la tienen que ver. No sé si has visto Pulp Fiction. Tiempos violentos, ¿no? ¿A ti qué te parece, Luis? Una chulada, es una obra de arte, güey. O sea, te va contando desde distinto tiempo la misma historia, o sea, desde distinta perspectiva, y es algo que me atrevería a decir, para ese tiempo, era algo muy arriesgado, contar una historia de esa forma. Tener la capacidad, tanto mental de ideártelo, como la capacidad técnica de realizarlo. Porque recordemos que en ese tiempo no es como que las películas fueran financiadas con mucho dinero para hacerlas. En esta cuestión, Tarantino era un güey que sí le apostaba a eso, sí le apostaba a invertirle, sí le apostaba a que su película iba a ser taquillera, iba a ser rentable, y por lo tanto su inversión iba a regresar. Pero un proyecto bastante bueno como atrevido, y eso es lo que lo hace realmente interesante, y por eso ahorita es una de las películas clásicas y que realmente vale la pena ver
en algún momento de tu vida. Siempre va a ser interesante verla. Es lo bonito de ese tipo de películas. Y ahí, pues, Tarantino se aventó un 10. Exacto, incluso dio para hacer dos películas, ¿no? Perros de Reserva, que es también película de Tarantino, su primer película. Él estaba escribiendo el guión de Pulp Fiction y Ajá. se le ocurre Perros de Reserva, la está escribiendo y dice, ¿qué estoy haciendo? Esto puede ser una película aparte. Y agarra y sale Perros de Reserva, ¿no? Incluso ahí está ese guiño de los hermanos Vega, ¿no? Blue con Vincent Vega, no tienen ni idea de lo que estamos hablando, pero los que ya vieron Pulp Fiction y ya vieron Perros de Reserva pueden notar ese guiño, que son los hermanos Vega, ¿no? Los perros del mar también. Eran los perros del mar. También, ahí sale. Pero imagínate, eso que habla, o sea, poder tocar estas dos películas, que Perro de Reserva está buena también, es una muy buena película. Claro, yo sigo prefiriendo Pulp Fiction, ¿no? Tiene como un poquito más de trama, un poquito más de caché que le hace verse muy, muy interesante. Pero imagínate la capacidad mental de Tarantino para idearse esa historia y luego sacar, como tú dices, un guiño hacia otra película y que también sea interesante y el contenido te mantenga siempre a la expectativa de algo bueno, porque es de Tarantino, hasta ahorita nos pasa eso. Escuchamos que Tarantino va a sacar una película y dices, güey, va a estar buena. Va a ser buenísimo. Entonces, Y poder difícilmente. generar esto como director, pues habla de el trabajo muy inmaculado de Tarantino. Exacto, o sea, y otra cosa que tiene este tipo de directores también es que se casan con ciertos actores, ¿no? Vemos a Scorsese con Leonardo DiCaprio, Tim Burton con Johnny Depp, Tarantino, bueno, Sam Jackson, nunca va a dejar a Sam Jackson fuera de una película, yo creo. Entonces también hay actores que podemos decir también hay actores que podemos decir que también son de culto, podemos decir, hay actores de culto. Mario Yo creo López. que sí, Moreno. yo creo que podríamos ubicar algunos, y sobre todo hay actores muy interesantes y por eso me gustó la película que tú mencionabas ese rato de Eras una vez en Hollywood, de cómo te marca ya el final de la carrera de dos personajes, que es justamente lo que está pasando. Es una descripción bastante buena de la realidad, porque tenemos actores muy buenos, como los que interpretan, de hecho, esa película, que son Exacto. actores extremadamente reconocidos, pero que ya no están en su juventud plena, ya están en una madurez bastante alargada, si se podría decir, en el mundo del cine. Claro, de edad pues tienen para mucho, pero como actores son muy viejos en cuanto a participaciones en películas. Podríamos decir que sí, algunos actores podrían tener una relevancia bastante marcada dentro de la industria. Exacto. Y bueno, ahorita comentabas a manera de broma, pero Cantinflas en el cine mexicano, podemos decir que es cine de culto Es, mexicano. es un, Sí, podría ser, hasta cierto punto. Yo creo que Cantinflas sí llega a transgredir algunos espectros sociales que se manejaban en México, llega a cambiar algunos paradigmas, sobre todo que sus películas llegaba a gente tanto rica como pobre. Entonces a la gente pobre como que les mostraba un mundo distinto del que estaba acostumbrado, y eso era bonito, eso era bueno para hacer despertar a la gente y poder decir, existe algo más allá de tu vida cotidiana y existe otro espectro de sociedad. Y por eso las películas de Cantinas te marca eso, te marca en unas donde es un güey exitoso, unas donde es un güey muy pobre, una donde es un trabajador de clase media, donde es un enamoradizo, donde es un, güey, tiene una gran cantidad de multifacetas Cantinflas que podríamos considerarlo, al menos en México, uno de los principales íconos y tal vez un personaje de culto para el cine mexicano, admirado por muchos. Exacto, o sea, llega a manera de comedia también a decir el gobierno es corrupto y que era algo que en ese tiempo no cualquiera podía decir, ¿no? Porque pues, te costaba. Te Sí, o costaba. sea, que este güey tenía demasiado carisma que lo que decía ya era tomado con humor, pero sí tocaba puntos muy esenciales dentro de nuestra cultura, que tú decías, o sea, está criticando la burocracia, por ejemplo, o está criticando el individualismo de ciertas personas con malintencionadas,
Eso era lo interesante de ese personaje, que por medio del humor te metía una temática muy profunda. Entonces, eso hacía que realmente llegara a generar una nueva visión, un nuevo panorama en la sociedad. Muy, muy interesante que se haya salido el personaje a relucir en esta charla. La de Chabelo contra los aliens también está chido esa. Sí, El santo contra las momias, el santo con Blue Demon. Perroncísimo eso. El cine, Bueno, el cine de eso, ficheras eso también en México. estaba interesante. ¿Verdad? Era un crossover medio raro, momias contra luchadores de la NWA, güey. O sea, Ver Blue era... Demon y el santo contra las momas, no. Me levantaba temprano eso. Cuando las pasaban a las 7 de la mañana, después pasaban a Chabelo y... muy buenas. Película que yo creo que sí viste y que no sé, Luis, que pueda decir si también entraría en esta categoría, El Infierno, hablando de cine mexicano. De los cárteles. Muy Toca buena, un o tema sea, que, aunque es bastante normal, en ese tiempo era callado, ¿no? Era, Sí. creo que sí ¿perdón? toca fibras sensibles dentro de nuestra nación. Una película como El Infierno toca algunas fibritas ahí que dijeron, vaya, algo está pasando. O La Ley de Herodes, que la temática es similar. Es una crítica fuerte al sistema tanto político como el socioeconómico, ¿no? De cómo se influenciaban las personas en pueblos pequeños, o sea, no digamos en las ciudades, que eso es muy conocido, ¿no? Los que roban el cuello blanco, no, pero ¿dónde se origina todo? ¿Dónde realmente están los puntos claves de decir, ahí comienza un acto corrupto, pero ¿quién tiene la capacidad de señalarlo? Fue la innovación que esas películas hicieron, de que nadie se atrevía a señalar esos detalles. Entonces esa película, de ser muy puntual sobre algunos aspectos de la sociedad, yo creo que sí podría ser considerada una película de culto. Exacto. ¿Qué te pareció a ti? Me gustó. ¿Sí? Cochiloco. Sí, sí sabes, sí imaginabas todo lo que cuenta ahí No, la película o sí creías en un mejor México de lo que se ve ahí. no creía que fuera tan como se mostraba. Y sí, o sea, me gustó que esté chido. Yo creo que es peor, pero Fue, fue suavizada para que, para que fuera creíble. no era prohibida en los cines, güey. Bueno, y por último, una película que en lo personal acabo de ver hace poco y que también me impresionó, El Hombre Elefante de David Lynch. No sé si la ubiquen, si la han visto, ¿no? No, yo no. Luis. La he escuchado, pero igual no he tenido la oportunidad de verla. Y bueno, pues ahorita que la recomiendas, igual y la podemos ahí checar. Exacto, creo que eso es también de lo que se va a tratar esto, de que nosotros recomendemos cosas, digamos, ok, y lo discutamos en futuras pláticas y futuras, si esto les gusta, que continuemos con este podcast, ¿no? Y creo que, o Entonces, sea, por ejemplo, en esta charla yo podría rescatar algunos dos puntos que digo, güey, podemos hacer otro tema sobre eso, porque llama la atención. Entonces, y sé que tenemos algunas nociones técnicas de lo sucedido y podríamos abordar un tema preciso. Entonces, esto es bonito. Igual y la gente que lo llega a ver podría opinarnos, güey, o sea, me interesó este punto que tocaron, pero no lo desarrollaron y me gustaría opinar al respecto. Incluso si es alguien que está cerca de nosotros, lo invitamos a que platique con nosotros. Ese es el punto, de unir esto como una comunidad y que lleguemos a conocer más gente y más opiniones, que al final es lo que enriquece a la sociedad. exacto, ese es el punto, ¿no? Que todos digamos lo que opinamos y que igual aprendamos de cosas nuevas, desde alguien que nada más ve blockbusters como Carlos, que no sé qué opinión tienes ahora tú del cine de culto, ¿te interesaría Sí, conocer del cine de culto? voy a meter a investigar más películas de Tarantino para empezar a verlas. Y empezar a verlas, sí. Exacto, ¿no? Entonces, también ahí podemos como conocer, ¿no? Un poquito más, nos acerca mucho a otras culturas, ¿no? La esclavitud de los negros, por ejemplo, con 12 años esclavo. Eh, Y por ejemplo, viste que al menos en esta semana pasada prohibieron lo que el viento se llevó en HBO. no, no sabía. La bajaron, ¿eh? La bajaron a la película.
pero porque trata un tema sobre el racismo y, o sea, como que normaliza el racismo. Pero ahí también nos damos cuenta de cómo hay películas que antes eran bien aceptadas por el público y ahora con los estándares progresistas y sociológicos que se han ido formando, incluso estamos o están algunos grupos rechazando ciertas obras que ya estaban establecidas en la sociedad. Y eso habla de que la sociedad es una evolución continua y nos vamos a ir adaptando ahora sí a lo que la mayoría piense. Entonces, ese tipo de obras podrían convertirse también en obras de culto, porque aunque existe mucha forma de expandir el contenido por internet, por medios digitales, al ser prohibidas van a tomar cierta relevancia de, güey, hay gente que ya no lo va a ver, pero nosotros sí la vimos y vamos a hablar entre nosotros de ello y lo vamos a ir recomendando de boca en boca. Entonces eso es interesante también. Entonces yo creo que ahí se podrían formar algunas películas de culto para el futuro. Exacto, ¿no? Y series también podemos encontrar, ¿no? Podría haber series de culto, algunas se les ocurren. Walking Dead. No sé, yo te podría Los decir 100. Breaking Bad, Está bueno. una serie que pudiera Podría 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 convertirse. ser. Yo creo que, o sea, ya ves que Breaking Bad se desarrolla en el sur de Estados Unidos. Y al menos ahí no creo que se toque mucho ese tema, que es muy común dentro de la zona, pero no creo que lo digitalicen en una producción como Breaking Bad. Entonces creo que ahí sí podríamos incluir a Breaking Bad en una serie que impactó Ujú. y hasta ahorita es una de las mejores series que se han producido. Eso habla muy bien del productor y tanto del elenco, güey, o sea, la actuación de Brian, güey, eso hace que la serie tome mucha relevancia. En México se me ocurre así, hablando de, no tanto de historias, pero sí, Malcolm es una serie que, bueno, creo que en muchos lados la podemos considerar hasta de culto, o sea, es adorada, al menos Malcolm en el medio también, aún en la Sí, comedia. de hecho, yo he platicado con gente que, por ejemplo, me habla sobre las series de comedia familiar. Me dicen, güey, es que eso es lo mismo que Malcolm. O sea, como que la idea la retoman de Malcolm. Entonces, no es en sí que la retome, pero es tan marcado el contenido que Malcolm ofreció en su tiempo, a principios de este milenio, que tú dices, güey, o sea, ya obras más adelante pueden incluso repetir las nociones de Malcolm sin que realmente lo intenten, o sea, simplemente porque Ujú. Malcolm tocó muchos temas y fue tan variado y fue tan explícito, si lo queremos ver desde ese punto, que sigue siendo de la cultura popular muy, muy respetado. Exacto, ¿no? Y también se me ocurre, por ejemplo, Friends y ¿Cómo conocí a tu madre también? exacto, que, o sea, que incluso llegan a hacer que sectores de la sociedad se peleen y debatan y digan una es mejor, otra es copia. O sea, a eso vamos con el culto, ¿no? O sea, cómo son series, películas que llegan a impactar tanto que hasta podemos armar guerras civiles por... Como unos prefieren Marvel, otros DC Comics. Puede ser. Exacto, sí. No quizás en el cine, pero lo vemos, por ejemplo, en novelas gráficas, en cómics, que sí son donde los podemos comparar bien, porque pues DC es una mierda en el cine, no podemos. Y no, o sea, ofenderíamos a Scorsese si metemos a Marvel y a DC como películas de culto, no podemos hacer eso. Sí, en donde tus paisajes están en una pantalla verde, güey. O sea, como que ahí ya también le quita un poco de calidad. De hecho, fue muy criticado por Martin, ¿no? O sea, dio unos Sí, comentarios muy cabrones, güey, en la última de Avengers. Y tú dices, güey, ya cálmelo al viejito, pero tiene razón. ¿Verdad? O sea, ya, güey, déjalo, ya está muerto. exacto, ¿no? Pues entre esas películas, David Lynch es un director que agarró y dijo, ya no voy a hacer películas porque el cine de hoy ya no tengo que aportar nada porque lo que se está premiando ya no es la calidad del cine, sino otro tipo de cosas, Sí, ¿no? es aventarle perlas a los cerdos, es lo que dijo el güey. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en la actualidad, que podría ser, no digo que sea, pero la acabo de ver y se la recomendé a Luis y también la vio, The Midnight Gospel. Muy buena, Rick and muy Morty buena. podrían ser de culto. Yo creo que
Sí, Simpson. sí, yo creo que cambia un poquito Sí. lo que veníamos. O sea, ya ves que hay algunas series como Hora de Aventura que tienen muy su estilo. Los Simpson, que se ha mantenido por ya décadas y tienen su estilo muy marcado. Sí, Entonces, eso es lo que hace interesante a Rick y Morty, que es un nuevo estilo, güey. O sea, es una nueva tendencia de humor que va alejada de los Simpsons. Por ejemplo, los Simpsons pueden tener su réplica ahí con Padre de Familia, y es lo que a veces decimos, pero el original es los Simpsons. Yo creo que con Rick y Morty podría pasar algo parecido. Más adelante van a salir series que toquen algunos puntos similares y tengan ese tipo de proyección, pero Rick y Morty sí realmente hizo un cambio en ese tipo de series animadas. The Midnight Gospel, no manches, está buenísima, Digo, si no la han visto, los que estoy viendo esto, si no la han visto, véanla. Realmente vale la pena y infórmense, lean un poquito de dónde surgió la idea de hacer la serie y cómo fue producida, porque todo eso está interesante. Y en sí la serie, o sea, ya está interesante, pero cuando tú te empapas de la historia, de quiénes son los que participan, de qué se basan los diálogos y todo eso, dices, wow, o sea, es un mundo de información detrás de 8 capítulos sencillos que puedes ver en Netflix. Sí, exacto, ¿no? Y igual retomando un poquito a los Simpson, claro que también son una serie de culto, ¿no? Incluso vemos el chiste en South Park, que igual podría ser una serie de culto, Ah, porque South toca Park, temas, güey, South Park, pero incluso sí, ellos hacen claro. el chiste de los Simpson ya lo hicieron, ¿no? Ajá. Es como voy a tapar el sol y voy a hacer que la ciudad esté en la noche por siempre y le dicen a los Simpson ya lo hicieron, ¿no? Pero también son series que van marcando incluso a nuevas, ¿no? Y creo que en ese pues, estoy de acuerdo, Rick and Morty rompe totalmente ese esquema de cómo se venían haciendo ciertos dibujos animados y ciertas series, por lo que también pudiera ser considerada de culto, si no es que ya lo es, ¿no? ¿Has visto Rick and Morty? Claro. Unos episodios nada más, ¿Y qué no te tantos. pareció? Eh, Raro también. Sí, exacto, que eso también es una sensación que te deja mucho el cine y la televisión de culto, ¿no? Siempre es como, ¿qué te pareció? Pues, Rara, güey. O sea, No, es ¿qué diferente a acabo los de que ver? estamos acostumbrados a ver. es como, no sé. ¿Qué te pareció? No sé. ¿No? Tienes como que, déjame, la vuelvo a ver, o déjame, la Déjalo que digiero. analizo. Primero déjame entenderla, después te respondo, güey. Exacto, Con ¿no? gusto, Carlos. Y que eso también está cool, ¿no? O sea, cómo podemos, a lo mejor el director quiso dar a entender otra cosa totalmente Ujú. distinta, pero Nosotros lo entendimos. exacto, eso es lo padre cuando le apuestan al guión, cuando le apuestan a la fotografía, aunque digamos que no tengamos a los mejores actores, pero no sé, una historia bien contada yo siempre la voy a agradecer y creo que es lo que el cine de culto por ahí a lo que tira, ¿no? A algo nuevo, a la historia y a la fotografía también es muy importante, también es algo que combinada con la música y eso va a complementar siempre una película que para mí pues, me va a encantar mucho más como fanático del cine que un blockbuster, ¿no? Que ver a Optimus Prime agarrarse a golpes con Con los otro carro. Decepticons, ¿no? Que es como, ok, sí, pero ya sé en qué va a acabar esto, ¿no? Y Ujú. eso es lo padre de las películas de culto, el llegar y decir, no No sé qué sé. voy a ver, y terminar la película y decir, no sé qué vi, ¿sabes? Exactamente, güey. O sea, sigue la televisión y aún dices, güey, la tengo que ver otra vez para ver si ahora sí la entiendo, a ver si ahora sí veo de qué Exacto. fue el pedo, güey. Pero sí, eso es lo que marca mucho la tendencia de culto, que te hace pensar, que no simplemente es una historia en donde es un superhéroe y sabemos que el superhéroe va a ganar porque es el superhéroe. No, en donde te hace pensar de, güey, ¿por qué murió ese güey? ¿Qué pedo? Güey, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué explotó ese carro? Entonces dices, eso es lo realmente interesante, que siempre estás como pegado, no te quieres perder un detalle porque no sabes qué va a pasar, porque no te lo quieres perder y dices, güey, estuvo bueno, tiene una buena narrativa, pero aparte de eso, sorprendió mi expectativa lineal que yo tenía del cine, de una historia que a la mitad ya puedes intuir más o menos cómo va a acabar. Entonces, cuando tú ves una película que al final dices, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo estuvo eso? Es lo que realmente te marca y haces decir, estuvo buena, la voy a recomendar y vamos a platicar en un podcast sobre ella. ¿No? Ok.
Bueno, entonces, ¿algo más que agregar sobre el tema? Pues nada, que sigamos hablando con gente para ver qué es lo que opina. Digo, tú por tu cuenta vamos viendo y igual y podemos hacer un siguiente video con la misma temática, con lo que la gente nos vaya contando, nos vaya recomendando o nos vaya diciendo, güey, te pasaste de ver a cómo se decir que eso es de culto y ya te dio una cátedra más chingona de tecnicismos de cine y tú te quedas así como pendejo y dices, no, pues sí me cogió. Entonces, es lo que realmente queremos garantizar, que aprendamos más y que podamos convivir más con la gente. Creo que Exacto. lo responsable sería que el arte está para admirarse, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su subjetividad, pero que hay cosas en las que todos podríamos decir qué buena obra y merece ser homenajeada y merece ser llamada de culto. Exacto. ¿Qué opinión te llevas hoy, Carlos? Que aprendí sobre las películas de culto, que nos dejan un mensaje. Y empezaré a ver películas de esa temática. Exacto, ¿no? Al final esa es la idea, como que expandir, que llegue a más gente, gente que le encanta esto, que nos diga, mucho más metida, igual que creo que nosotros, nos digan, es un pendejo, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? Como decía Luis. Exactamente, sí. Pero eso es lo padre, ¿no? Que podamos discutir, de eso se va a tratar este podcast, que nos pongan películas si quieren que hablemos, vamos a debatir también libros, vamos a debatir, no sé, incluso obras de teatro, shows, lo que quieran. Vamos a hablar sobre lo que nos transmiten y nada, esperemos que que sigamos creciendo. Y ya estamos hablando también del Cirque du Soleil y, Sí, y de todo. lo que se atraviesa, de lo que se atraviesa. Exacto, vamos a hablar de lo que caiga. No sabemos, sí, pues no sabemos, pero queremos opinar, güey. Exacto, queremos que nos escuchen las mamás que decimos, cuando andamos bien astrales y cuando no también. Bueno, entonces con esto terminamos la transmisión de hoy. Esperamos les haya gustado escucharnos como a nosotros nos gustó discutir esto. Quizás a Carlos no sé qué tanto le ha gustado. Pero pues gracias por estar acá en el primer podcast. Soy el padrino de la Exacto, inauguración. soy el padrino. Esperemos que tengas suerte, que nos dé suerte. No, ya vale. Y pues ya saben, pónganos en sus comentarios, sus opiniones, todo lo que nos quieran decir, si lo que fue de su agrado, lo que no, ayuden, si esto les gustó, ayuden compartiendo el programa para que pues, más personas podamos unirnos en esta comunidad. Si lo ven en YouTube, pues suscríbanse, denle like, pónganle a la campanita, todas esas cosas que se hacen. Bueno, redes sociales, ¿tienen redes sociales donde pues que lo sigan? Luis. No, pues primero que sigan el proyecto, ¿no? O sea, como cultura poética nos pueden encontrar, ya después vamos a ir entablando conversaciones un poco más personales y ya vamos conociendo a la gente. Pero de mientras, yo creo que nos deberían seguir a este proyecto, Cultura Poética, y vámonos a seguir conociendo gente, a seguir platicando y a seguir con esta buena vibra de estar motivados para entablar buenas relaciones sociales con la gente que vaya apareciendo y nos pueda compartir algo y quiera también escucharnos a nosotros. Exacto. Así Por es. ahí Carlos tiene un canal también de viajes. Está en proceso. Está en proceso. Tiene algún par de videos nada más, pero igual estaría chido si lo quieres No, todavía no, compartir. todavía no. Ok. Entonces vamos a ver a que pues maduren estos proyectos, ojalá que les guste. Bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a estar subiendo, esperamos, los días lunes, estos videos, este tipo de debates. Y pues nada, agradecerles si se quedaron a ver todo el video, si lo comparten, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Luis. Y Gracias a bueno, ustedes. de todo. Hasta luego, Carlos, hasta luego, Rodrigo, y pues estamos en contacto por cualquier cosa. Sale, excelente. El símbolo Star, Símbolo Cercos Star. Forever, desde Monterrey, Nuevo León.